Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 29 de junio, sábado, va a tener lugar en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, una nueva edición de la Noche de la Filosofía, encuentro de filósofos y pensadores, tanto argentinos como venidos de otros pagos. Este es el caso del físico argentino, ítalo-argentino quizás, Jorge Kurchan, quien ha desarrollado prácticamente toda su carrera científica aquí en Europa. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria como científico e investigador y, por supuesto, de su participación en esta Noche de la Filosofía, Jorge Kurchan ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en 1959 en Buenos Aires, por cuya universidad eres doctor en física. Pero me gustaría que nos contases qué razones te empujaron a dedicarte a la ciencia en general y a la física en particular. No sé, uno conoce las razones por las cuales le gusta la música o la hora de matemáticas divertida y la de geografía aburrida, o al revés. Yo creo que los grandes amores de uno no son explicables. Pero sin duda, ¿hubo algún mentor, alguien que...? Sí, tuve un mentor, tuve un profesor de física en el secundario que era un expatriado polaco que yo quería mucho y que él también nos hizo querer la materia. Y después mi director de tesis, que es un gran hombre que vive en Argentina y que se volvió a Argentina, pagó todos los precios de la difícil vida a veces en Argentina, pero yo me beneficié. ¿Cuál es la finalidad de la física contemporánea? ¿Conocer a fondo la materia? Hay dos cosas. Una es que uno tiene ganas de saber, por la misma razón que en una película de misterio uno se muere por saber quién es el asesino. Eso no se puede explicar, pero es así. El que vio una película de misterio sabe que no puede largarla en la mitad o no puede dejar el libro en la mitad. Ese sentido de misterio es lo que nos mueve a nosotros. Ahora, por otro lado, es cierto que es útil porque el que conoce tiene poder. Y el conocimiento da poder. Cuando se inventó el láser, se inventó por una idea que al pasar tiró Einstein sobre algo y eso dio motivo al láser, y el láser está en todos lados ahora. Pero yo creo que a Einstein, francamente, las aplicaciones no le importaban. Pero las cosas van juntas. ¿Se llegará a descubrir el asesino en la película del universo? Yo espero que no haya uno solo. Yo escuché a un, creo que es biólogo de Estados Unidos, que decía la función de la ciencia no es eliminar el misterio, sino volverlo más hondo. Y me parece lindo eso. Vasto programa, como decía. Vasto programa. Después de tu doctorado en Buenos Aires, vienes a Europa, vas a pasar por el Instituto Weizmann en Tel Aviv y luego en la Universidad de Roma. Para un argentino, vivir en Italia es como vivir en casa, ¿no? Casi. Sí, es como vivir en casa. ¿Cómo fue tu experiencia romana? A mí me deslumbró Roma cuando llegué. Me parecía, y me parece todavía, de una belleza hasta perturbadora. Y el Instituto de Física de Roma lo es hasta cierto punto, pero era en ese momento, en los años 90, una maravilla. Había profesores que yo conocía de nombre y que admiraba. Cuando circulé por el corredor la primera vez y vi los nombres en las puertas, me temblaban las piernas. Después me pasó en París también eso. Precisamente después de esa etapa italiana vas a venir a Francia, primero a Lyon. Sí, primero de postdoc a París, a l'École Normale, y de ahí a Lyon es donde tuve mi primer cargo permanente, y después pasé por 2 institutos más y recalé en l'École Normale hace 6 años. Para un físico las matemáticas son un arma indispensable. Desde hace 10 años has dirigido el Instituto Henri Poincaré, dedicado a la investigación matemática, junto a Cédric Villani, que ahora es medalla Fields y hombre político, por cierto. Es un buen ejemplo de apertura hacia la sociedad de la ciencia, implicarse en la vida social, en la vida política. Sí, y qué suerte de un país como Francia de poder tener a un tipo tan inteligente aportando al caudal político. Digamos, para los que no lo sepan, que la medalla Fields es el equivalente del Nobel para las matemáticas. Sí,
pero además él es, porque yo trabajé en la administración del instituto, alguien que en una noche se aprende el reglamento de algo o qué dice la ley sobre otra cosa. Dirigir en Francia sobre todo es aprender miles de siglas, de acrónimos, y él se las aprendía rapidísimo, a mi gran envidia. Y bueno, es una persona muy capaz. Tenemos mucha suerte de tenerlo como diputado. Yo creo que sí. Tan difícil, Jorge, es explicar los principios de la física cuántica a un neófito como yo, por ejemplo. ¿Cómo definirías en pocas palabras lo que es la física cuántica? Bueno, dice básicamente que las cosas cuando son muy pequeñas no hay que esperar que se comporten o que le podamos aplicar los conceptos que le aplicamos a las cosas grandes. Entonces, por ejemplo, decir este vaso de agua está acá, se puede decir para un vaso de agua, pero para una partícula muy pequeña no puedo decir está acá. Es como una nubecita que me dice está un poco acá y un poco allá, y hasta que no lo mido no sé dónde está. Es más, hasta que no lo mido no está en algún lado. Es peor. Los medios de comunicación, por cierto, han popularizado el famoso gato de Schrödinger, pero ¿se puede estar vivo y muerto al mismo tiempo como ese gato? Sí, para algo del tamaño de un gato es difícil, pero sí, es lo que Schrödinger quiso hacer, especie de media broma, de que si uno sigue a rajatabla las reglas de la mecánica cuántica, sí se puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Para un gato que tiene 7 vidas no está mal. No está mal. Volviendo a la noche de la filosofía de este sábado 29 de junio, en la que vas a participar, ¿la física cuántica podrá explicarnos el origen del universo? El origen del universo no requiere solo de la física cuántica, requiere de toda la física junta, que incluye necesariamente la física cuántica y la relatividad general y la relatividad en general, la teoría de la relatividad y todo lo que la física tiene. Y sobre el origen sabemos muchas cosas. Sabemos que empezó todo en un punto, o así creemos, y bueno, y la duda está en los primeros milisegundos o menos de vida del universo. Pero sí, el origen sí, pero eso no quiere decir agotar los misterios, porque hay otros. Pero si algún día acaba descubriéndose ese origen, se van a plantear cuestiones metafísicas, ¿no? Y filosóficas, precisamente. Sí, pero no más que nosotros conocemos bastante bien la química de nuestros cuerpos, pero de ahí a lo que sentimos cuando, no sé, olemos una rosa, hay una distancia, y eso es igualmente misterioso. Y no requiere del origen del universo, es simplemente de lo que hay entre la química y yo como persona, como ser sintiente, es misterioso de todas maneras. Jorge Kurchan, en tu intervención me comentabas que vas a plantear una pregunta. ¿Qué tienen en común los vidrios, los algoritmos en ciencias de la computación y la evolución de los sistemas biológicos? También es una pregunta amplia. Sí. ¿Hay cosas en común en esa? Hay cosas en común, porque un vidrio, ¿qué es? Un vidrio es un montón de partículas que están tratando de ponerse contentas. Por ejemplo, están tratando de buscar su posición de menor energía, estar más juntas una con la otra, pero les cuesta porque es complicado el arreglo de las partículas, porque el paisaje de cómo hay que reordenarlas es complicado. Un algoritmo es algo que busca una solución en un paisaje complicado también, y un sistema biológico también está buscando su optimización. Cada bicho está buscando ser lo más eficaz posible para poder tener los más de hijos posibles. Y bueno, también él está buscando su solución mejor. Los tres sistemas lo hacen con mucha dificultad y muy lentamente. Tú eres el especialista en vidrios, precisamente, ¿no? ¿Se está llegando a conocer cuál es la estructura de...? Sí. Y hemos hecho algunos progresos en los últimos años, y sobre todo, quizás los vidrios son importantes, pero por lo que dije antes, tiene mucha proyección. Los chicos que formamos muchas veces se van a trabajar a Facebook o a Google porque lo que aprendieron les sirve. Es un buen ejemplo de cómo funciona y para qué sirve la ciencia, lo que estás haciendo. Sí, yo creo que es un buen ejemplo, así como que es el ejemplo de uno hace las cosas por el sentido de misterio y por el placer de descubrir quién es el asesino.
pero en la práctica eso después resulta que sirve para cosas insospechadas que uno no empezó haciendo. De ahí la importancia de la investigación fundamental, ¿no? Sí. Quizás las empresas no tienen tanta fe en esa investigación, ¿no? Sí, pero no sé qué empresas. Quizás la empresa del automotor no sé. Pero Google, Facebook, Amazon seguramente sí. Esas son las empresas del futuro. En un mundo donde la tecnología se hace cada día más compleja, el ciudadano conoce cada vez menos cómo funcionan las cosas, cómo funciona una pantalla de LED o el teléfono. Eso puede ser peligroso, ¿no? Puede ser, pero cuando éramos chicos, vos y yo tenemos más o menos la misma edad, uno se compraba una radio 7 mares para escuchar una radio en otro idioma y se pegaba el oído a la radio. Hoy nuestros hijos hacen 2 clics y están hablando con cualquiera en cualquier país del mundo. Así que no todo es negativo. Pero somos más fácilmente manipulables si no conocemos los algoritmos, por ejemplo. Somos más fácilmente manipulables y además hay una cosa importante desde mi punto de vista de físico y es que como ahora hay grupos humanos interactuantes de millones de personas que interactúan simultáneamente, no sabemos o estamos empezando a ver qué tipo de bestia es un ensamble de millones de personas interactuando simultáneamente. Es una asamblea de naturaleza muy distinta a lo que era tener 100 o 200 o 500. Menos previsible. Sí, y todos sabemos que un grupo de 4 personas es muy distinto a un grupo de 20, y que un grupo de 20 es muy distinto a un grupo de 100, pero un grupo de 100 todavía es muy distinto a uno de 1.000 millones. Imagínate, es el futuro, eso. Y que no es ni bueno ni malo, es la realidad que nos toca vivir y no hay vuelta atrás. Quizás la divulgación científica no tiene muy buena prensa entre los científicos. No sois muy dados a explicar las cosas, porque algunas son muy difíciles de explicar, por supuesto. Sí, el tema que es difícil es explicarla sin desnaturalizarla, sin bastardearla. Y eso es complicado. A veces cuando uno está explicando algo que lleva un poco de dificultad de explicar, cuenta que en realidad lo inventó una mujer y entonces pobre chica y entonces el hombre, y está contando una anécdota que está muy bien, pero no es la ciencia eso. El punto científico a veces se pierde. ¿Qué siente un físico cuando le invitan a la Noche de la Filosofía en Buenos Aires? Mi miedo. Pero ciencia y filosofía siempre han ido muy unidas, ¿no? Sí, nosotros somos en general bestias muy concretas, los científicos. Muchas veces, adelante de cosas de filosofía, decimos, no sé decidir si lo que me están diciendo es cierto o falso y no sé qué hacer con eso. No sabemos muchas veces atribuir un valor a las cosas que un filósofo dice. Y entonces nos retraemos a la ciencia, donde al menos las cosas son más sí o no. Pero hay que hacer un esfuerzo para la vulgarización, es Sí. una palabrota, vulgarización, ¿no? Sí. ¿Y eso quién tiene que hacerlo? ¿Los periodistas, los científicos, Todo el mundo. juntos? Todo el mundo. Y además la sociedad tiene todo el derecho del mundo de pedirnos rendir cuenta de lo que estamos haciendo. Pues es muy lindo decir yo me estoy divirtiendo con el misterio de las cosas, pero el Estado francés me paga un sueldo, entonces, y el Estado de todos los países. Entonces yo tengo que explicar que al fin del día, a pesar de que mi trabajo es divertido, no es inútil. En eso en Estados Unidos lo tienen mucho más claro, ¿no? Sí, pero los mismos estadounidenses sostienen investigación que no tiene un fin evidente a corto plazo. Ellos, que se supone son los más materialistas del mundo, muchas veces sostienen cosas que no son tan materiales y tan inmediatas. Así que si ellos lo hacen, sabrán por qué lo hacen. La ciencia puede darnos respuesta a esas famosas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que nos forma, nos convierte en personas un poco distintas porque pensamos de manera distinta que un hombre de las cavernas, pero las preguntas últimas, la ciencia va a ser un condimento más, pero yo no creo. La filosofía al menos lo intenta, ¿no? La filosofía, la religión lo intentan. Yo personalmente la encuentro, las religiones que conozco, poco convincentes, pero no por eso las preguntas que hace son malas.
En fin, pues todo eso y mucho más va a discutirse el sábado 29 de junio en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, donde va a tener lugar la Noche de la Filosofía, desde donde, por cierto, vamos a realizar el invitado de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias, Jorge Kurchan, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loaso, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Qué bien. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.